Norman, micrófono. Oh María, a tu corazón de madre yo vengo a confiar. Me entrego a tu poder. Confío en tu sabiduría. Me abandono a tu misericordia. Madre de Dios, tú bien puedes socorrerme. Madre mía, tú sabes cuánto lo necesito. Descanso en la ternura de tu amor. Oh María, tu mediación todo lo alcanza. Tu compasión todo lo comprende. Tu amor de madre todo lo compadece. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, de Comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 28 de noviembre del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Rosita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Muy buenos días a todos los hermanos que nos acompañan en la sala. Dios bendiga su servicio y Dios bendiga a todos los que abren las puertas de su corazón, de sus casas, de sus comunidades y parroquias, para que podamos entrar y compartir con ustedes el Evangelio, la palabra de Dios. Dios bendiga a los que les dan like, a los que comparten y extienden este servicio, y Dios bendiga también a los que nos ayudan económicamente a través del NECI, al 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Mis hermanos, Dios los bendiga a todos, Dios bendiga este espacio, este servicio que prestamos. Le vamos a pedir a Papito Dios que se glorifique en nuestras vidas orando. Rosita, estamos en tus manos. Muy buenos días, amén, Norman. Para todos, y vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Buenos días, Papito Dios, buenos días a todos. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad otra vez de encontrarnos aquí, por cada día que nos regala, Señor, por ese aire que respiramos, por poder levantarnos, por poder compartir con los más cercanos y con los que todos cada día nos pone, Señor. Muchas gracias, 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 Papito Dios, por todas esas bendiciones que le da a uno diario que ni siquiera podemos notar, ni ver, ni lo sentimos. Entonces, perdón, Señor, por todo eso. Papito Dios, te damos gracias por estar con nosotros. Te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo nos ayudes a entender tu palabra, a lo que nos quieres hablar hoy, nos ayudes a escuchar, a que entendamos y lo bajemos a nuestros corazones y sintamos eso que nos estás diciendo, Señor, para que podamos compartir lo que tú quieres que nosotros digamos, porque no somos nosotros, sino eres tú, Señor. Gracias, mi Señor, bendito y alabado seas por siempre. Para ti la honra y la gloria, mi Señor. Amén. Escuchemos tu palabra, Señor. Amén. De la profecía de Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que los 4 vientos del cielo agitaban el océano. 4 bestias gigantescas salieron del mar, distintas una de la otra. La primera era como un león con alas de águila. La estaba mirando y de pronto vi que le arrancaban las alas. La alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron un corazón humano. Había una segunda bestia semejante a un oso. Estaba medio erguida, con 3 costillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron: levántate, come carne en abundancia. Después yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo, con 4 alas de ave en el lomo. Y esta bestia tenía 4 cabezas y le dieron el poder. Después seguí mirando y vi en mi visión nocturna, contemplé una 4ª bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, con los que comía y descuartizaba,
y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era distinta de las bestias anteriores porque tenía 10 cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que de entre ellos salía otro cuerno pequeño, y arrancaron ante él 3 de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como la lana limpísima. Su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguí mirando, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. Y las otras bestias les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada, hasta un tiempo y una hora. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio el poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Manantiales, bendecid al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Mares y ríos, bendecid al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Aves del cielo, bendecid al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando ven que ya echan brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Igualmente ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para que esta palabra que nos acaba de decir el Señor podamos compartir lo que Él nos ponga en nuestros corazones, en nuestra boca, para que nosotros digamos. ¿Quién quiere empezar? Si quieres yo, Rosita.
Ay, no sé cuál levante primero la mano, creo que Yo, Omar. Rosita, yo, Rosita. Ruquita, adelante y ahorita Amparito, bueno. Gracias, amor. Gracias. Bendiciones para todos. Un buen día. Eh, bueno, voy a empezar por el Evangelio y me llama mucho la atención las últimas palabras del Señor. Yo creo que para mí hoy esto es muy importante. Dice que en verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y mirando yo en realidad cómo el Señor, eh, sabemos que su palabra es la esperanza que nosotros tenemos. La palabra es el mismo Jesucristo nuestro Señor. Y pensaba yo aquí, cuando nosotros nos acogemos, cuando conocemos a Jesús palabra, cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, podemos vivir esa maravillosa común unión con Él. Eh, en este sentido, yo puedo ver que no, con todas estas cosas que pasarán, se ha hablado de reyes, se ha hablado de gobierno, se ha hablado de situaciones en ejemplo. El Señor, los reyes que, por ejemplo, ayer hablábamos de este rey que no tenía no sabía gobernar, solamente escuchaba lo que los demás le decían. Y vemos que cuando este rey se convierte, cuando este rey en realidad sabe y entiende que solamente el Señor es el rey de reyes, el Señor, el Dios verdadero, es cuando en realidad empieza a hacer que su reinado crezca, que su reinado de verdad tenga sentido. Y yo miraba hoy y pensaba en la palabra del Señor cuando nosotros la entendemos, cuando nosotros la hacemos vida, porque es que la palabra del Señor es la certeza, es la verdad, cuando nosotros hacemos que el Espíritu Santo de Dios viva en nosotros para conocer nosotros esa palabra, lo que el Señor quiere decirnos, cuando la vivimos diariamente y no solamente eso, sino que la ponemos en práctica, porque una cosa es escucharla y otra cosa es ponerla en práctica. Todas estas cosas, yo pienso, sí, habla de la segunda venida de Cristo, pero al principio de la primera lectura, qué susto, qué miedo, ¿no? Por ejemplo, para leer esa lectura, pero ¿qué es al final? Al final sabemos que Jesús va a reinar, que Jesús, Dios omnipotente, esa es nuestra esperanza, esa es lo único que nosotros podemos vivir, esa confianza en la palabra del Señor, esa confianza que nosotros debemos tener todo creyente en, en, en medio de todas las incertidumbres, en medio de todas las cosas que pasan en la vida. Cielo y tierra pasarán, sí, pero el Señor está ahí, es inmutable, esa es la certeza que tenemos cada uno de nosotros. Esa es la promesa del Señor. Y yo creo que en medio de todas las situaciones que nosotros podamos vivir esa palabra, vivir esa esperanza con esa certeza de que la fidelidad de Dios está ahí, que sus promesas son ciertas, que nosotros podamos tener esa convicción. O sea, para poder que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza de perseverar, como lo decíamos ayer con Daniel, lo que pasó Daniel y pudo perseverar. Yo creo que hoy me llama a mí que la palabra del Señor en realidad siga siendo que ella es la que puede transformarme, que ella es la que puede hacer que en realidad pueda vivir sin miedo a lo que pase. Eh, Mirando esa primera lectura, cualquiera puede asustarse, pero nosotros conociendo que todo pasará, pero que el Señor es el que está ahí, nosotros no tenemos miedo. Yo no tengo miedo en medio de todo, pero pues con la ayuda del Espíritu Santo para poder perseverar en la fe,
en medio de todas las circunstancias difíciles de nuestra vida. No solamente en lo que está pasando ahora, sino en lo que pasará, cosas terribles vendrán, persecuciones, lo que sea, pero que sea el Señor fortaleciéndonos por medio de su palabra, que es la verdad, para poder seguir confiando y viviendo esa esperanza de la vida eterna. Amén. Gracias, Ruquita. Amparito. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Amén. Sí, para continuar con lo que Ruquita está diciendo, es verdad, esa advertencia es una advertencia que nos hace en la primera lectura, puesto de que el mundo tiene ahorita el poder. Está ese poder que se ha opuesto y se seguirá oponiendo hacia Dios, a su pueblo, pero la profecía que nos afirma es que esos poderes no permanecerán. Esto Dios viene y destruirá a todos estos opresores y establecerá su reino eterno. Y por eso es que nos da esa confianza, esa esperanza. Y como dice el Salmo, ensalzarlo con himnos por los siglos y bendecir los animales, todo, alabar al Señor, porque Él es el todo, Él es el Dios todopoderoso, y por eso dice que el reino de Dios está cerca, y está cerca de nosotros. Y de verdad que yo siempre he dicho, y yo me creo, y le digo, Señor, perdóneme porque soy tan pecadora, pero me considero que le doy gracias a Dios que haya sido privilegiada, de que todos los que estamos aquí, yo digo que somos privilegiados, porque el Señor nos ha sacado del fango, nos ha abierto la vista, nos ha abierto, nos ha dado los sentidos, nos ha permitido poder ver y entender un poquito. De pronto nosotros no entendemos como tantos estudiados que entienden la palabra, pero nos ha dado esa luz de poder entender un poquito, de poder tener esa fe, esa esperanza en su palabra, que su palabra permanecerá siempre. Esa no es por ahorita y que ya pasó, no, su palabra permanece. Entonces, nos enseña que estemos vigilantes, atentos, despiertos, que confiemos en su palabra, en esa promesa que Jesús nos hizo, de que nos tiene un paraíso, hay una vida eterna. Entonces, atendamos estos llamamientos, esas advertencias. Eh, este mundo es temporal, pasajero, todo va a pasar. Pero si de verdad nosotros nos acogemos, si de verdad nosotros escuchamos la palabra, y como lo dijiste tú, Rosita, la colocamos en práctica, en pequeño, grande, aquí, allá, ayudamos a otros, nosotros mismos, todo vamos a permanecer. El Señor nos va a dar ese regalo maravilloso, porque son regalos maravillosos que el Señor nos tiene. Somos, qué maravilloso que hoy todavía el Señor ha puesto esa confianza en nosotros y nos dio un día más de vida. Nos podemos respirar, podemos todavía hacer cosas buenas, todavía tenemos tiempo de arrepentirnos, tiempo de llevar obras para el Señor, ganar muchas almas para Él. Todavía tenemos esa oportunidad. No esperemos al momento de que ya no haya tiempo. Amén. Muchas gracias, Rosita. Dios me la bendiga. Gracias, Amparito. Nancita. Sí, buenos días nuevamente. El Señor nos lleva diciendo varios días toda esta semana, incluso desde el domingo, y hoy me sigue recalcando y me sigue recordando el reinado de Jesús, que es para siempre, para siempre. Y para siempre me lo muestra incluso la primera lectura. ¿Hace cuánto que se escribió esta primera lectura? ¿Hace cuánto que se escribió el libro de Daniel? Años, y el Salmo, obviamente. Años atrás, antes de Jesucristo. Mirando, si nos vamos
bueno, no hay que ir tan profundo, pero solamente con mirar que es un libro del Antiguo Testamento. La vida nos relata la vida del exilio de los israelitas en el momento de Daniel, años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos lo dice, aquí nos lo dice claritico el Señor en esta primera lectura. El reinado de Jesús ha sido para siempre, para siempre, para siempre. Y es eterno, no cesará, siempre ha estado presente. Y ese plan de salvación lo tenían pensado desde siempre, que en el momento, en el tiempo y en la hora indicado ha de llegar plenamente. El Señor permite, literal, lo voy a decir en las palabras de la lectura, que algunas bestias gobiernen por un tiempo. Aquí habla de 4 bestias. Los que estudian profundamente la palabra de Dios, la exégesis, la hermenéutica bíblica, la teología, ya hablan de los 4 momentos de los imperios que han gobernado el mundo, pero yo también lo pongo en este momento. Y vuelvo y digo, y entre comillas, el Señor por algún momento permite que bestias tomen el poder, pero solo va a ser un momento, que si nosotros lo medimos con el tiempo cronológico, pues a nosotros se nos hace eterno, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y el Hijo del Hombre reinará eternamente y reina. Mientras que esto sucede a nivel global, reina en nuestros corazones, me pregunto yo. Si reina en nuestros corazones, porque hablamos del mundo, de lo que observamos del exterior y en nuestro interior. Nosotros tal vez somos un granito de arena en medio de una playa en este mundo, pero si cada granito de arena deja que reine Jesús en el corazón y deja que ese reinado sea el que alumbre, el que dé la luz, el que guíe, si empezamos a generar cambios en cada uno de nosotros, si cada granito de arena junto se va a ver un cambio. O sea, el cambio del mundo empieza por mi interior, por el reinado de Jesús en mi corazón, por mi metro cuadrado, por mi familia, por mi contexto, por mi sociedad. Si lo permitimos, ese reinado, ahorita que estamos ya en los últimos días de la terminación de este tiempo litúrgico de este año 2025, viene un tiempo de Adviento corto para que venga la Navidad. Y la Navidad no es fiesta, golgorio, no es regalo, no es comercio. Sí es una fiesta, pero en el corazón. Y mire ese reinado del Señor, cómo empezó en este mundo. Ha estado siempre, pero aquí se hizo vida en este mundo porque Él se hizo pequeño, hombre como nosotros. Ahí en esa humildad. Entonces me invita y sigo para terminar. Realmente estoy dejando que el Señor reine en mi vida, en mi corazón, para que aporte a ese reinado mundial, ¿sí? Para que aporte y para que yo contribuya como instrumento del Señor. Y yo creo que no solo con dejarlo, el dejarlo reinar se debe manifestar, no solo con las palabras, con las intenciones, sino con los hechos. Eso ha de transformar y recordar que así pase lo que pase, así las bestias sigan reinando, nosotros tenemos nuestra mirada y nuestra esperanza siempre en el reinado del Señor. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si alguien más lo va a hacer, bien pueda, y voy a compartirles mientras tanto lo que el Señor me ponía. Y yo voy a empezar por la primera lectura, viendo la carta de Daniel. Vemos esa historia de Daniel, cuánto amaba al Señor. En esa época, como decía Nancita, eso no es de ahorita, es de muchos años atrás del Antiguo Testamento. Pero vemos que esa vivencia, esa visión que veía Daniel,
es lo que decía Nancita, vemos que estamos viendo ahora lo mismo y nosotros vemos eso por allá como que lejos, esas guerras, esas matanzas de niños, muchas cosas. Y son esas, ya no son esas bestias que veía Daniel, pero sí vemos prácticamente en esos corazones de esos gobernantes terrible, porque son peor que esas bestias que de la visión de Daniel, porque no tienen ese corazón ni siquiera un poquito de misericordia, un poquito de amor. Pero también vemos que no siempre nos quedemos con ese miedo, con el miedo de que pasa eso y que eso no va a pasar, porque el mismo Señor dice, por ejemplo, él dice aparece una figura misteriosa, un mensaje, un semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Eso pasará. Entonces tenemos es que discernir y tener esa capacidad de lo que hacía Daniel, de confiar en el Señor, de no darnos miedo, porque depende cómo nosotros tengamos nuestro corazón y en qué construimos nuestra vida. ¿Es esa roca el Señor o estamos así en esa arena que pasa un vientecito o llega el agua del mar y se la llevó y se acabó? Entonces es de confianza, de tener la plenitud de verdad de esa roca del Señor. Que así veamos esas terribles bestias que vemos ahora y que escuchamos, que tengamos esa firmeza de poder ayudar, de poder decir, de poder en esas situaciones tan duras, que no siempre no siempre vamos a tener eso, el mismo Señor nos está diciendo. Él viene y va a cambiar todo. En un momento la bestia, Él nos está diciendo, esa bestia la cogen y hasta la queman, la trituran a pesar de que tenía muchas cosas fuertes, pero el Señor es más grande, el Señor es nuestro todopoderoso. Daniel proclama una verdad esencial, la historia esa de manos del caos, ese caos que veía allá, es, es signo en manos del Señor, en que ese caos, que ese miedo, que la gente, yo me imagino ese miedo tan terrible y cómo veía él eso y todo, pero en sí cuando vino el Señor y él le da todo el poder y todo, que hasta la bestia se murió, las otras las dejó vivir, pero hasta cierto tiempo igual les quitó el poder, entonces es la salvación, que es el reino y es nuestra roca, y eso va a vencer el mal, que no siempre van a vencer los malos, es siempre va a vencer el Señor, va a vencer lo bueno. Como vemos en el Evangelio el Señor nos decía, si nosotros vemos que brotan lo que salen de las plantas, de todo, vemos eso, ¿cómo no vamos a ver los signos del Señor? ¿Cómo no vamos a mirar que el Señor es nuestro todo? Que es ese cielo y esa tierra, como dice el Señor, pasarán muchas cosas, pasa la naturaleza, transforma todo eso, pero el Señor no, el Señor va a ser la misma, las palabras del Señor nunca van a pasar, nosotros estamos de paso, entonces en ese trayecto que tenemos es de hacer, de poder ayudar, de poder tener nuestro corazón y nuestra firmeza en esa roca de que es el Señor, que es lo único que nos va a salvar, porque en realidad no tenemos nada más. Él no va a pasar, él va siempre va a estar, pueden pasar muchas generaciones, pero que confiemos en él, que abramos ese corazón y que lo fortalezcamos con ese Señor ahí guardado en ese tesoro que tengamos para poder amortiguar lo que viene, porque muchas veces nosotros tenemos una dificultad y nos quebrantamos y eso es lógico porque somos seres humanos. Pero si nosotros podemos, como Norma nos ha enseñado, uno tiene, sí, no es que uno estando con el Señor no va a tener problemas porque eso no pasa. Vamos a tener problemas porque igual el ser humano, las convivencias, muchas cosas es difícil. Pero si estamos con el Señor, solucionamos más fácil y las cargas entre dos, le decía yo a mi hijo la vez pasada, las cargas entre dos es más fácil, pero si le entregamos al Señor y Él nos está ayudando siempre, Él no nos ayuda solamente un poquito y Él ya se fue y como nosotros muchas veces que tenemos que un familiar se murió, ah, bueno, ya se murió y ya, pero el Señor no, el Señor siempre va a estar ahí en nosotros. Y él, por lo menos que leamos su palabra, que no nos cansemos, conozcamos al Señor y miremos
cuántas bendiciones el Señor está, cuánta roca nos está protegiendo el Señor. Y si nosotros día a día perseveramos, nosotros podemos estar en esas tribulaciones, en esas vamos a aguantar, porque el reino del Señor nunca va a pasar. El amor del Señor es siempre eterno. Él no dice, yo la quiero, yo la amo ahorita, un día, 2 días y ya después no, no, el Señor siempre nos va a amar. El amor es tan grande que ni siquiera nosotros somos ciegos, sordos y que ni siquiera lo sentimos, ni siquiera lo vemos, ni siquiera, no, entonces sí es que estamos solos, pero si tiene esa soledad en su corazón y no sabe del Señor, pues eso va a sentir. Pero si tiene abierto su corazón y que Él es eterno, Él anclado al Señor, vamos a soportar todo eso. Como el Salmo, en el Salmo, mire que ese Salmo como dice que los montes, que los animales, que el mar, que los ríos, que las aves, y yo me ponía a pensar ahora leyendo el Salmo, a mí me gusta escuchar los cantos de los pájaros a veces tarde, porque yo trabajo y yo ya escucho un pajarito que canta como a las 7 de la noche. Y yo decía, ese pajarito canta, pues para el Señor, porque para quién más. La gente muchas veces ni siquiera escucha ese sonido de ese pajarito, pero el Señor sí lo va a escuchar. Y si son esos animales, si son todo lo que el Señor dice ahí, que las aves y todo, alaben al Señor, por los siglos, esos signos, eso, todo eso, ¿por qué nosotros que entendemos más, que somos seres que pensamos? Porque la realidad, pues los animales hay unos que sí, los perros, algo, los hacen, pues les dan esa enseñanza como para que ellos obedezcan y todo, pero hay muchos que entienden y eso, que el Señor es el dueño de esas vidas, el dueño de todo. Y si son esos nosotros que entendemos, tenemos capacidad de escuchar, de entender, de hablar, de todo, ¿por qué no lo hacemos? Entonces preguntémonos que si ellos son así, ¿cómo nosotros no podemos hacer y alabar al Señor todos los días? Al menos levantarse uno y darle gracias por respirar, por nuestras familias, por poder caminar, por poder estar, ver el sol, sentir ese aire temprano, todo. Y nosotros somos de verdad muy desagradecidos con el Señor, porque si eso lo hacen los animales, que no estoy, los pájaros, todo eso, y nosotros qué, preguntémonos qué estamos haciendo con el Señor nosotros todos los días, que somos de verdad muy indiferentes con Papito Dios. Entonces, seamos más agradecidos, cantémosles más, leer más su palabra para poder entender y conocer al Señor, que siempre vamos a contar con Él. Amén. Ese era mi compartir. ¿Hay alguien más? Si no, le doy la palabra a Normita. Normita. Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Yo les voy a compartir como 3 punticos, así como muy sencillitos. El primero es que hagan de cuenta que hoy es 30 de diciembre. Hoy es 30 de diciembre. Queda un día más, 31, y se acabó el año. Mañana se acabó el año. Y comienza un año nuevo. Para nuestra Iglesia Católica, el año se acaba mañana sábado. El año. O sea, ya es fin de año. Y el domingo comenzamos un año nuevo. Entonces, los textos bíblicos que hemos estado viendo estos días, esta semana y hoy particularmente, nos hablan del fin, del cierre de unos ciclos, o de un ciclo por lo menos. Entonces, los textos que vemos, el libro de Daniel es apocalíptico. Ese libro de Daniel es apocalíptico. Se está refiriendo al final de los tiempos. Se está hablando del final de los tiempos.
Entonces, es importante que nos ubiquemos. ¿Por qué la Biblia y por qué la iglesia nos propone estas citas bíblicas esta semana? Además de que obviamente nos está hablando del reinado de Cristo, ¿cierto? Pero nos está hablando del fin, nos está hablando de que algo termine. ¿Y es por qué? Porque para nosotros, para la Iglesia Católica, el fin de año es este sábado. Este sábado se acaba el año y el domingo comienza un año nuevo litúrgico. Y el primer domingo de ese año nuevo litúrgico es el primer domingo del Adviento. Comienza un año nuevo y comenzamos preparándonos para celebrar, para actualizar el nacimiento de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, desde este domingo, comenzamos un año nuevo litúrgico y comenzamos una preparación, la preparación de la Navidad. Por eso comienza el tiempo del Adviento. Adviento quiere decir ya viene. Ad, antes, viento, su venida. Ya viene, ya casi llega. ¿Quién? Jesús, que se encarnó. Jesús, Dios hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, que se encarna en la Santísima Virgen María. Ok, ese es el primer tema. Segundo tema. ¿De cuántos reinos nos habla el texto de Daniel? ¿De cuántos reinos nos habla el texto de Daniel? Está No preguntando. saben de De cuántos. 4 reinos. 4 reinos. ¿Están de acuerdo? 4 reinos. Según Sí. el texto, un reino es el del león con alas de águila, otro el del oso, otro el del leopardo y el otro el de una cuarta bestia. ¿Cierto que nos habla de 4 reinos? No. El texto de Daniel no nos habla de 4 reinos, nos habla de 5 reinos. Nos habla de 5 reinos. Porque en el texto de Daniel termina diciendo que al final todos esos primeros 4 reinos fueron destruidos. A ver, dice, a las otras bestias se les, dice que apareció el anciano, ¿cierto? Su vestido era blanco como la nieve, su cabeza de lana limpísima, su trono llamas de fuego, su rueda llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba y corría delante de él. Ese anciano es Dios Padre, y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros, está hablando del juicio final. Yo seguí mirando atraído por las insolencias del que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la bestia. La última bestia, la cuarta bestia. La descuartizaron y la echaron al fuego, el fuego del infierno. A las otras bestias les quitaron poder, dejándolas vivas una temporada, hasta un tiempo y una hora. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre. Aquí viene el quinto reino. De hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio el poder, el honor y el reino. Y todos los pueblos y naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno. No cesará, su reino no acabará. 5 reinos, nos habla del libro de Daniel. Entonces, 2 cositas ahí. Una, miren cómo nuestra mente nos la juega. Miren cómo nuestra mente a veces no nos permite ver sino una parte, un pedacito de lo que tendríamos que ver, y no nos permite ver completo todo lo que deberíamos de ver para poder aprender completo y para poder entender completo. Bien, nos habla de 4 reinos y nos dice que el quinto reino, que es el Hijo del Hombre, que es Jesucristo nuestro Señor, ese reino va a permanecer. Y esta semana hemos estado hablando de que Cristo reina. ¿Cuándo comenzó Jesús su reinado? El día que murió en la cruz. Comenzó su reinado sobre la muerte, sobre el mal con su nombre propio, sobre el pecado, sobre qué, sobre la vida misma, sobre la muerte. Entonces, el reinado de Jesús comienza el día de su muerte en la cruz. Por eso el Padre lo resucita, lo lleva al cielo y lo estamos esperando que venga por segunda vez. Y su reino no tendrá fin.
Su reino no tendrá fin. Y como ustedes bien lo decían, eso es un llamado a la fe y a la esperanza. No tenemos que tener ningún miedo. Esto ya nos trae una enseñanza, pero ahorita la compartimos. Entonces, no tenemos que tener miedo. Todo reinado pasará. Nos parece terrible lo que está sucediendo en Venezuela, nos parece terrible lo que está pasando en Nicaragua, nos parece terrible lo que está pasando en Cuba, nos parece terrible lo que pasa en los países de África y del Oriente Medio y todo eso, en donde ya no hay ninguna libertad y cómo quieren volver Europa lo mismo, una colonia de ellos. Eso nos parece terrible. Y que es precisamente ese demonio, digámoslo así, o esa bestia que injuria e insulta al poder de Dios, al verdadero poder de Dios, a la misma Iglesia Católica, a la fe cristiana, y mata a cristianos y devora a cristianos. Y está pasando hoy en día, está pasando hoy en día. Pero nos dice la palabra, no tienen nada que temer, no hay nada que temer. Ayer veía un video de cómo, por allá no sé dónde, sacrificaban, mataban a 50 cristianos. Mataban a 50 cristianos, los degollaban. Y yo decía, Dios santo, y si a mí me tocara pasar por ahí, ¿yo qué haría, Señor? ¿Yo qué haría, mi bendito Dios? Sin embargo, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nuestra fe tiene que estar firme, tenemos que ser fuertes. Y tercero, ahí en cuanto a esos 4 reinos, yo pensaba algo ahí. Y es que si esos 4 reinos, que son tan poderosos, tan grandes, tan fuertes, tan potentados, van a ser destruidos. Recordemos esos reyes se creían invencibles, se creían indestronables, se creían supremamente poderosos. Y lo tenían muchísimo poder, tenían poder económico, tenían poder militar, tenían autoridad, hacían muchas cosas malas, tenían poder. Nosotros que no tenemos ninguna clase de poder humano, y a veces somos tan creídos, y a veces somos tan soberbios, y a veces somos tan altivos, tan engreídos. Definitivamente, mis hermanos, en esta vida todo pasa, todo es pasajero. No debemos de apegarnos a nada, no debemos de apegarnos a nadie de alguna manera. No debemos de creernos tanta cosa. Si estos 4 reinos fueron destruidos, deberíamos de reconocer que nosotros, mucho más pequeños, mucho más débiles, mucho más frágiles, mucho más insignificantes, con un solo soplo de la boca de Dios, con un solo pensamiento, con un solo deseo, con un solo exhalar de sus narices, el Señor nos podría desaparecer. A mí me parece que es una invitación a ser más humildes, una invitación a ser más sencillos, una invitación a bajar el moño, una invitación a no creernos tanta cosa, por un lado. Y por otro lado, como ustedes ya lo dijeron, es una invitación a reconocer que el reinado de Cristo va a perseverar y va a permanecer, pase lo que pase, contra viento y marea. El reinado de Cristo va a prevalecer y va a permanecer. Y solamente si nos refugiamos en Él, y solamente si creemos en Él, y solamente si nos abandonamos a Él, y solamente si le obedecemos a Él, con Él nosotros también vamos a trascender. Sin Él no vamos a trascender, va a ser imposible. Por lo menos no vamos a trascender para lo bueno, para la vida eterna, para la salvación. Pidámosle a Papá Dios que de verdad nos dé corazón sencillo, con corazón humilde. Y ya hemos estudiado en los grupos de oración lo que es la humildad. La humildad no es pasividad, la humildad no es debilidad, la humildad no es cobardía, eso no es humildad, nada de eso es humildad. Que hay quienes quieren colocarnos ese peso encima para que nos quedemos callados, para que no hagamos, para que no digamos, para que no corrijamos, para que no exhortemos. Claro, ¿a quién le conviene que nos callemos? ¿A quién le va a convenir? Sino precisamente al reinado de la bestia. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de precisamente en humildad ser valientes, ser fuertes, ser corajudos,
tener perrenque, echar para adelante siempre, no bajar la guardia, no desistir, persistir hasta el final, hasta conseguir la victoria, porque ya la victoria no es nuestra, la victoria es del Señor, de nuestro Señor y Salvador. Así es que nos quedan 2 días para terminar este año y 2 días para seguir reconociendo que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es nuestro Rey y que Él es nuestro Salvador y que su reinado nunca tendrá fin. Dios les bendiga. Gracias, Normita. Vamos a orar. Gracias, Papito Dios, por esa enseñanza que tú nos diste hoy, por todo lo que tú nos haces ver, y escuchar, que tengamos ese oído, Señor, porque tú eres el más grande, tú eres el poderoso, que no importa lo que pase y veamos, escuchemos, miremos todo eso, pero que tengamos esa firmeza, ese corazón abierto para estar contigo, porque tú no nos vas a dejar solos, tú siempre vas a estar, tú eres el único y es nuestra roca. Tú lo puedes todo, que tengamos las dificultades que tengamos, que sintamos como esas bestias que hoy de la primera palabra y que el miedo, que no nos, pues nos va a dar miedo, pero que esos corazones seamos firmes, que nuestra vida, nuestros seres queridos, nuestro entorno, que oremos, que no nos cansemos, porque tú siempre vas a escucharnos y tú siempre nos vas a ayudar. Nunca nos va tú nunca pasas, tú eres eterno. Tú eres lo maravilloso que tenemos, Señor. Muchas gracias, Papito Dios, por todo eso que nos dice hoy y siempre vas a estar ahí. Gracias, mi Señor, así como con la mamita María. Mamita María, muchas gracias por darnos ese ejemplo de perseverar, de estar, de no cansarnos. Ayúdanos y cúbrenos con tus mantos, Señor, Mamita María, para que nosotros también tengamos esa capacidad como tú, Señora, de poder estar ahí y no desfallecer. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con tu Espíritu Santo podemos hacerlo todo, podemos tener esa fuerza, esa valentía de estar, de decir, de las palabras que tú nos pongas en la boca y podemos ayudar también. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo vivamos fortalecidos, no tengamos temor, porque donde existe el Espíritu Santo no hay miedo, no hay temor, para poder seguir perseverando y no desistiendo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación para los grupos presenciales que estamos de lunes a sábado, todos los días. Está el horario, está en el... Allí pueden ir y allí fuera de la ciudad están también en Subia y en Fusa. Y cualquier información, también hay un teléfono que pueden llamar si necesitan más información. También invitarlos invitarlos a que sigan dando su ofrenda, que hay el Santo Rosario, perdón, a las 3 de la tarde, que se ora por todas las peticiones. Cada día hay una, pueden poner sus peticiones, también se está orando por cada petición. Y invitarlos a la ofrenda, que puedan hacerlo en el NECI de Milena Bermúdez al 551-2161. Si sea poquito o mucho, el Señor los va a agradecer, porque en la comunidad se necesita muchos recursos para pagar por lo menos esta sala, para los encuentros, para muchas cosas, para lo que hay para evangelizar y todo. Entonces se necesitan, y con su aporte lo podemos hacer. Muchas gracias, Dios los bendiga. También encuentro este fin de semana en la iglesia de San Cristóbal,
con encuentros de las comunidades, entonces están cordialmente invitados que puedan ir. Está en la iglesia de San Cristóbal, en la calle 17 Sur, con tercera, 81. Es en la iglesia de San Cristóbal del Sur. Entonces, bien, todos los que puedan ir, invitados para que vayan, es bien bonito las reuniones que se hacen allá. También nuevamente mañana otra vez encontró en nosotros a las 8 de la mañana para volver a escuchar la palabra del Señor todos los días, lo que nos dice diario. Y muchas gracias a todos. Un bendecido día para hoy. Gracias.